En este video queremos mostrar un poco el uso del programa SMAT Studio y aplicarlo básicamente al cálculo y propagación de errores. Podemos definir, por ejemplo, una variable que sea una longitud, por ejemplo L. Para asignarle el valor usamos dos puntos. Aparece el símbolo dos puntos igual, que significa la asignación. Y le podemos dar un valor, por ejemplo, 36 kilómetros. La unidad la ingresamos presionando el apóstrofe y luego el símbolo de la unidad, o podemos en el menú acá superior tocar la campanita y aparece un menú donde nos permite seleccionar unidades para distintos tipos de magnitudes e incluso están predefinidos los valores de algunas constantes físicas. Si queremos comprobar el valor de esta longitud, ponemos L y el símbolo igual. Y nos aparece 36.000 metros. El programa internamente almacena toda la información en unidades del sistema internacional. Si, por ejemplo, queremos definir un tiempo o un intervalo de tiempo, mejor dicho, de, por ejemplo, una hora, para la hora, acá el símbolo es HR. Pedimos verificar el valor asignado y obtenemos 3.600 segundos, ¿no? De vuelta, asignó o almacenó el valor en unidades del sistema internacional. Si queremos calcular el cociente entre la longitud y el intervalo de tiempo, lo que obtenemos es 10 metros por segundo. Es el resultado en unidades del sistema internacional. Si no queremos esas unidades, en esta ventanita o en este casillero auxiliar, podemos escribir la unidad en que queremos ver el resultado. Por ejemplo, kilómetros sobre hora. Y entonces ahí tenemos el valor en la unidad que queremos. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es más que nada ver cómo aplicar todo esto o usar, mejor dicho, este programa cuando queremos calcular o propagar incertidumbres. Acá tengo predefinidas algunas o definidas algunas funciones que no están incluidas, que por ahora no las vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, nos dicen que se mide una longitud que resulta tener un valor comprendido entre 5,9 y 6,1 metros. Queremos definir el intervalo de indeterminación correspondiente. Entonces, por ejemplo, llamamos a esa longitud A y en la barra de funciones
Vamos a la herramienta, que es una llavecita que dice sistema de ecuaciones. Por defecto aparecen dos casilleros, que sería para armar un sistema de ecuaciones. También lo podemos utilizar para definir un intervalo. Por ejemplo, ponemos 5,9 metros y abajo 6,1 metros. Estamos definiendo el intervalo mediante su valor máximo y su valor mínimo. ¿Qué pasa si queremos calcular el intervalo de indeterminación que corresponde al doble de esa longitud? Bueno, simplemente escribimos 2 por A y tenemos que el intervalo para el doble de la longitud es 11,8 metros, 12,2 metros. Simplemente se multiplica los valores máximos y mínimos por 2. Lo mismo, bueno, si queremos calcular el intervalo de indeterminación de la mitad de esa longitud, o si queremos calcular el cuadrado de esa longitud, programamos la operación y obtenemos el resultado. ¿Qué pasa si tenemos otra magnitud b, que es una longitud también comprendida entre un valor máximo y un valor mínimo? Bueno, podemos definir nuevamente con la herramienta de sistemas de ecuaciones el intervalo correspondiente. Y obsérvense que no hay problema en si el valor máximo lo ponemos en el casillero superior o en el inferior. Funciona de la misma manera en cualquiera de los dos casos. ¿Qué pasa si queremos calcular la suma, por ejemplo, de esas dos longitudes, que son dos intervalos de incertidumbre? Bueno, simplemente lo sumamos y obtenemos ahora 4 valores. En realidad, alcanzaría con sumar los valores máximos de A y B por un lado y sumar los valores mínimos de A y B por el otro. Lo que hace el programa es sumar las 4 combinaciones posibles y darnos los 4 resultados. Para nosotros, digamos, está haciendo cuentas de más, pero no es un problema nuestro. Dentro de estos 4 valores aparece el máximo del intervalo y el mínimo, que es la información que necesitamos y que después vamos a ver cómo obtener o rescatar de este conjunto de 4 valores. Lo mismo si queremos calcular la diferencia entre esas dos longitudes, hacemos B menos A y acá de vuelta tenemos 4 valores. En realidad alcanzaría con restarle al valor máximo de B el mínimo de A y al mínimo de B el máximo de A. Nuevamente acá hace las 4 combinaciones posibles, pero no nos importa. Dentro de esos 4 valores está el máximo y el mínimo que queremos conocer. Si queremos calcular el producto, bueno, lo mismo. Esas dos longitudes podrían ser los lados de un rectángulo. Queremos calcular el área, los multiplicamos. Acá de vuelta combina los 4 operaciones posibles o combina los 4 valores para darnos 4 resultados. Dentro de ellos está incluido el máximo y el mínimo que nos interesa y después veremos cómo rescatar. Para el cociente es exactamente lo mismo.
Si esos dos lados fueran los catetos de un triángulo, podemos calcular el área y podemos calcular también el valor de la hipotenusa. En estos casos siempre estamos obteniendo 4 valores, pero entre esos 4 están incluidos el máximo y el mínimo que necesitamos obtener. Ahora, para definir el intervalo de indeterminación, podemos operar de otra forma diferente. Si no tenemos el valor máximo y el mínimo, en cambio tenemos el valor representativo y el error absoluto, bueno, podemos definir la magnitud a través del valor representativo y usando el operador más menos en la barra de aritmética, acá en la parte superior derecha, incluimos el error absoluto. Si queremos comprobar el valor, nos devuelve que R, que sería el radio de un círculo, por ejemplo, está comprendido entre 51 centímetros y 49 centímetros. Por supuesto, por defecto, el resultado lo da siempre en metros, que son unidades del sistema internacional. Si queremos calcular el perímetro de ese círculo, bueno, multiplicamos por 2pi. Pi en realidad también tiene una incertidumbre, pero el programa por defecto toma al valor de pi con unas 15 cifras significativas, es decir, unos 15 decimales, digamos, con lo cual a los fines prácticos para nosotros la incertidumbre de pi es despreciable. Entonces, bueno, en esta cuenta, como el 2 y el pi se están tratando como números exactos, sin incertidumbre, el programa lo único que toma en cuenta son los dos valores del radio y tenemos dos valores para el perímetro, cuyo valor por defecto nos lo va a dar en metros. Pero como vimos antes, usando la casilla auxiliar de la unidad, podemos expresar o poner ahí la unidad que queremos, por ejemplo centímetros, y vamos a tener el resultado en centímetros. Bueno, lo mismo si queremos calcular, por ejemplo, la superficie del círculo. Y acá, bueno, están viendo el número pi con todos los decimales que emplea, con lo cual en general el error de truncamiento de pi lo podemos considerar despreciable. Bueno, este es un ejemplo más o menos del que ya hablamos anteriormente, pero donde ahora vemos otra forma de expresar el intervalo de indeterminación. Si en lugar de tener el error absoluto tenemos el error relativo, por ejemplo, la distancia que recorre un auto es 120 kilómetros con un error relativo igual a 0,05, bueno, podemos definir ese intervalo en esta forma. 120 kilómetros por paréntesis 1 más menos el error relativo. Si ponemos igual, nos dice que esa distancia está comprendida entre 114 y 126 kilómetros. En lugar del error relativo, podríamos tener el error porcentual. Por ejemplo, si para recorrer esa distancia el móvil tardó 2 horas con un error porcentual del 4%, bueno, podemos definir ese intervalo como el valor representativo, 2 horas, por 1 más
el 4%, donde acá usamos la unidad porcentaje. Esa unidad la obtenemos, bueno, con el apóstrofe y el símbolo de porcentaje. Y si queremos ver el valor, ese símbolo lo que está representando es a una centésima, a 0,01. Entonces, bueno, ese 4% al multiplicarlo por, en realidad, este símbolo, lo está pasando al error relativo. Bueno, y si pedimos el valor, obtenemos que ese tiempo está comprendido entre 1,92 horas y 2,08 horas. En realidad, esos valores los va a dar en segundos, pero nosotros después, como vimos, podemos poner o pedir que nos dé el resultado en horas. Si calculamos la rapidez media, por ejemplo, en ese caso, que es la distancia sobre el tiempo, bueno, vamos a tener 4 valores, dentro de los cuales están comprendidos el valor máximo y el mínimo, que es lo que nos interesa. Y podemos, bueno, seleccionar después la unidad en que queremos expresar el resultado.